¿Usar la ley de atracción en el deporte? Con este video vas a entender cómo la ley de atracción funciona siempre, en todo momento y en todo lugar. Y vas a entender también cómo funciona incluso en el ámbito de los deportes, en donde hay más de una persona que están intentando crear su propia realidad. Ya te conté en un video anterior que el mejor nadador de la historia, Michael Phelps, contaba cómo se encargaba de visualizar durante 2 horas todos los días, además de todo su entrenamiento diario, por lo que él aplicaba los principios de la ley de atracción. En este video te voy a contar cómo la logró aplicar un equipo de fútbol para obtener un récord histórico, que es ganar 2 veces seguidas una Copa Libertadores. Si no sabes mucho de fútbol, no importa, lo único que tenés que saber es que es algo increíble y que no se lograba hace muchísimo tiempo. Y en este video te voy a explicar cómo lo logró ese equipo y qué principios de la ley de atracción aplicó. Lo primero que tenés que saber es que la ley de atracción funciona siempre, incluso para los que creen que no le funciona. Una de las máximas de la ley es que tu vida es un reflejo de tus creencias. Por lo tanto, si crees que funciona, te va a terminar funcionando. Y si no crees que funciona, efectivamente no te va a funcionar. Uno atrae en función de sus creencias. Siempre digo que todo es energía, todo está vibrando y todo lo que vos le pongas intención y enfoque junto con acción se va a manifestar en tu vida, se va a atraer. Hay estudios incluso que se han hecho en los cuales un grupo de personas grandes que estaba meditando con una intención determinada logró objetivos concretos en la realidad, como por ejemplo disminuir los índices de violencia. Por lo tanto, mientras más personas tengan la energía enfocada en una cosa, mayor será el impacto de la ley de la atracción, ya que se estará sumando la energía conjunta de todas las personas que están involucradas y eso hará una energía superior. A mí me llamó muchísimo la atención, la verdad, un día en el 2020 cuando estaba mirando las noticias y de pronto me apareció una noticia que decía: Palmeiras ha pintado 2 copas en su estadio, como te estoy mostrando acá en pantalla. Es decir, ellos habían ganado una copa en toda su historia a lo largo de más de 100 años de historia que tenía el club y habían decidido pintar 2 copas en su estadio, es decir, lo habían pintado como si ya lo hubieran ganado. Por lo que a mí se me ocurrió pensar, ¿no estarán aplicando la ley de atracción también? Fue ahí que decidí estudiar de lleno toda la simbología que estaba aplicando el Palmeiras y me topé con los estudios de Masaru Emoto, quien hizo experimentos con el agua y demostró cómo si etiquetaba una botella de agua con palabras positivas, como por ejemplo amor, gratitud, pasión, cuando analizaba sus moléculas tenían una forma mucho más ordenada y armónica, mientras que si etiquetaba el agua con palabras negativas, las moléculas presentaban una forma totalmente desordenada, como podés apreciar ahí en pantalla. Si te está gustando el video hasta ahora y estás muy entusiasmado de saber qué más hizo Palmeiras aplicando la ley de atracción, entonces te voy a pedir que te suscribas y me dejes un like, que no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón a seguir expandiendo este mensaje, porque además le estoy dedicando todo el día a hacer videos para ayudarte a entender cómo funciona la ley de atracción. En el año siguiente, en el 2021, Palmeiras volvió a llegar a la final de la Copa Libertadores. Ya te comenté que es algo súper difícil, que lo han logrado muy pocos equipos en la historia, así que esta vez decidí mirarme todo el partido completo a ver si encontraba algún indicio de que estuvieran aplicando la ley nuevamente. Y miren lo que encontré. Esta imagen es de cuando quedaban 3 minutos para terminar el partido. Generalmente, cuando un partido está terminando, la gente suele ponerse muy nerviosa. Pero acá los vemos festejando, felices, sabiendo que van a ganar. ¿Y cuál es la máxima de la ley de atracción? Actuar como si tu deseo ya estuviera concedido, como si tu deseo ya estuviera cumplido. Por lo que vemos que de manera consciente o inconsciente, ellos ganaron por aplicar la ley de la atracción. Ahí podemos ver cómo ellos ya estaban saltando y ya estaban festejando incluso antes de que terminara el partido, por lo que la ley de atracción funciona siempre, en todo momento. Yo particularmente cuando vi esa imagen de que ya estaban festejando, no me hizo falta ver el final del partido. Yo ya sabía que iban a ganar, porque hay una ley que funciona. Y si te gustan estas historias de éxito de personas que han aplicado la ley de atracción, entonces tenés que mirarte este video que te dejo en pantalla, en el que te cuento cómo Dan Lok logró prosperar y se volvió millonario después de tener incluso una deuda de $150.000 en su contra.